¿cómo estamos? Aquí en Danos un Tema, regresamos con ustedes, no nos hemos olvidado de ustedes, tuvimos unas pausitas, pero aquí seguimos. Mavi. Hola, ¿qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Un súper gusto acompañarlos nuevamente en su programa semanal, aunque la semana pasada nos dimos una pausita, como dice Leti, pero les damos la bienvenida a Danos un tema. Exacto. Y bueno, ya saben, no se olviden, estamos ya en las redes sociales, Instagram, Spotify, YouTube y Facebook. Entonces, ya saben, nos dan un dedito arriba, síganos, toquen la campanita, hagan comentarios, díganos qué les parece, preguntas, sugerencias, aquí estamos. Bueno, pues el día de hoy es un tema ñaca. Un tema muy interesante porque estaremos hablando acerca de las cosas paranormales, sobrenaturales, cosas que realmente a uno lo intrigan demasiado y que en alguna parte de nuestra vida yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Y si no, hemos sabido de alguien que la haya tenido o que la haya experimentado, ¿no? Y que además hay películas, libros, y creo que es tan misterioso que por eso es que es un tema muy, muy lleno, tiene mucha información, está lleno de preguntas y al mismo tiempo pues mucha gente da respuestas a partir de ejemplos y demás. Bueno, entonces pues como decía Mavi, vamos a hablar de lo sobrenatural y lo paranormal. Entonces lo que estábamos viendo es que sobrenatural, Mavi, me decías que eran todos estos eventos que no se o situaciones que no se pueden explicar y que pero eventualmente no tendrán una explicación. Exactamente. Como lo es, por ejemplo, las cosas, los milagros, las apariciones, pero más que nada demoníacas. Exacto, ¿no? yo no lo quise. Oye, fíjate, vamos a empezar con eso, ¿no? Luego, como que el paradigma, yo no quiero ni mencionarlo, no voy a hacer que lo vaya a llamar. No, lo pero divino, lo celestial, todo eso quiere decir sobrenatural. Y luego viene la parte paranormal. Sí, que la parte paranormal que estamos viendo tiene que ver con la energía, tiene que ver con telepatía, kinesis, bueno, había otra que no conocíamos, Poltergeist, que creo que hasta hubo una película, estaba también cuestiones energéticas, sí, presencias, cuando uno tiene sensación de que a alguien se le está presentando o que se le mueven a uno objetos o que se le apagan a uno la luz y que bueno, de esas historias ya tengo varias ahí. Así que, como dices tú, efectivamente, a mí sí me han pasado cosas así de que dices, ¿será o no será? Y que, como decimos, no hay una explicación científica o no la hay todavía y que se habla mucho pero no se sabe. En la cuestión de lo paranormal es un poquito diferente, Leti, porque lo paranormal se interpreta como que ahorita no tiene la explicación, pero eventualmente se espera que vaya a haber una explicación, como lo que es, lo decías tú, la telepatía, la telequinesis, la clarividencia, lo que son todos estos dones, como se les llama también en algunas religiones, inclusive los llaman así, ¿no? Claro. Personas que nacen con ciertos dones, sensibilidad, energías, cuestiones mentales. Entonces, todo esto es la cuestión paranormal. Y luego ya lo que no se puede explicar y que supuestamente y según los que más saben no se va a poder explicar, que son las cuestiones más divinas o como dijiste tú, más demoníacas. Y fíjate que bueno, de las cosas que estaba estudiando y que estaba leyendo es que los científicos no lo validan porque precisamente creen que la gente lo hace por falta de conocimiento o falta de educación y entonces le atribuyen a otros seres el que existan estas cosas. Entonces, y de hecho hay un estudio que encontré que hay gente que se pone a estudiar todo esto y de hecho estaban en este artículo, hablaban del pies grandes, el Sasquatch, ¿cómo se llamaba el otro? El animal el que se comía. ¿El del lago? No, el que se... Sí, el lago Ness, el chupacabras, todas estas teorías, historias, leyendas y demás. Y obviamente, pues, la Llorona también, pues, todas estas cosas, o las casas embrujadas. Pero mira, ¿no? Ve cómo viene la diferencia ahí, por ejemplo, ahí es donde podríamos aplicar la parapsicología y lo sobrenatural, o como habíamos quedado, que era lo paranormal y lo sobrenatural. Por ejemplo, lo que es el caso de la Llorona, ahí sería sobrenatural.
Y lo que es el caso del Sasquatch, ahí sería paranormal, porque eventualmente van a poder explicar la existencia de dicho ser. Ajá, igual del lago Ness, precisamente. Exactamente, también, que es más explicable que lo que es la Llorona. Sí, bueno, eso sí también. Y estos temas se disfrutan con cafecito. Ay, sí, bueno, ella sí se echó su cafecito, yo estoy con agua. Salud, chicos. Chicas, empezamos con el tema. Bueno, habíamos dicho que la primera cosa era... bueno, vamos a empezar a hablar de la telepatía, que es como la más famosa, ¿no? Hace no mucho alguien me estaba diciendo que cuando una persona tenía un problema que no se podía comunicar, que entonces se comunicaba a través de la telepatía. Estoy hablando de un chico que tenía parálisis cerebral y que se comunicaba con su mamá, entonces no se podía comunicar, se comunicaba con su mamá por medio de la telepatía. Entonces, bueno, esos son casos que se dan. A veces ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que estás pensando en algo y de repente como que se mete una idea y, ay, es que tengo que hablar con esta persona porque le tengo que decir algo o no sé qué. Y entonces estaba pensando que me estabas diciendo o cosas así, o incluso cuando tú sueñas que alguien te está diciendo algo y que sucede. Mira, esas son cosas, Leti, que yo siento que, y otra vez, no soy experto, estoy hablando desde mi experiencia, creo que son cosas que eventualmente van a ser más desarrolladas por el ser humano. Creo que también hasta cierto punto no se le ha dado tanta seriedad en mi punto de vista, porque imagínate que todo mundo podamos desarrollar esa capacidad, o sea, ponemos en peligro muchas cosas, ¿no? Yo leí un libro, no está en español, desafortunadamente está en inglés, se llama Extraordinary Living, me parece que se llama así. Es de una doctora y ella hace todo este tipo de estudios de la telequinesis, de la telepatía, de todo este rollo. Y abre es aquí en Estados Unidos, que no recuerdo bien dónde hizo su centro, pero hizo un centro. Cuando el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta de este centro, te iba a decir. Entonces hablan con ella porque quieren llegar a un acuerdo y al final de cuentas el centro lo tratan de desaparecer, lo tratan de cerrar. ¿Por qué? Porque ya ahorita ya hay casos confirmados de personas que tienen este tipo de habilidades y que las desarrollaron desde muy chiquitas, trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, para los diferentes gobiernos, no nada más para el gobierno de los Estados Unidos. E inclusive se habla mucho de los viajes astrales. Correcto. Estamos aquí y estamos, ¿cómo lo pongo? De una manera más simple. Estamos aquí y estamos espiando al enemigo en otro lado. Sí, sabes que, bueno, hay que explicar un poco lo que son los viajes astrales. Supuestamente los viajes astrales, cuando tú puedes separar la parte del cuerpo, que yo creo que desde ahí tendríamos que empezar, ¿no? O sea, de alguna manera somos seres de energía y la parte de energía se separa del cuerpo, de la parte humana, y entonces puede hacer estos viajes. Y hay gente que es capaz de manejar esos viajes y, como dices tú, poder viajar a diferentes lugares. Y de hecho, bueno, eso con unos amigos, Víctor y Javier, pero Víctor me platica mucho que él puede hacer esto. Lo vamos a invitar, es uno de los invitados en el futuro también para que hablemos de estos viajes astrales, porque además él te dice cómo los puedes incitar y cómo los puedes trabajar para poder tú salirte, porque dentro de estos viajes astrales hasta dicen que aprenden. Se aprenden idiomas, se aprende, te tiene un conocimiento diferente, porque no hay un bloqueo. Esto es mi punto de vista. Ahora yo voy a decir, yo no soy experta. Esto es lo que yo he vivido y lo que he platicado, es que el cuerpo, como está lleno, es energía, el mismo cuerpo detiene todo el potencial que la energía puede hacer. A lo que me refiero es que la conciencia del ser humano es la que hace que tengas miedos, que tengas bloqueos, que no quieras hacerlo porque te da miedo que algo vaya a pasar. O sea, tiene diferentes filtros. Entonces, no nos dejamos vivir al 100%. Que tú sabes que decían que antes se decía que el cerebro no se usa al 100% de capacidad, y tiene mucho que ver con eso, de que tenemos tanto potencial, pero que no lo desarrollamos por tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, o porque está el estrés o porque está el miedo.
pero uno se puede desarrollar, pero... Claro, ¿no? Definitivamente esas son cosas que podemos desarrollar, y yo creo que hay personas que al nacer como que mantienen más de eso, mantienen más de esa conexión. Yo lo llamo conexión, es una conexión que tú tienes con el yo superior, con Dios, con el universo, como le quieras llamar, pero hay unas personas que la tienen más desarrolladas que otras, y también tiene mucho que ver esos bloqueos que tienes, Leti, en mi punto de vista, con cómo has vivido la vida, o sea, las circunstancias que se te ponen en la vida que te van bloqueando, ¿no? Hablabas acerca del miedo y es muy real, porque ¿qué pasa si yo como niño, a mí nunca me han hablado, o más bien, si yo como niño he escuchado por mucho tiempo, ¿no? Del diablo, de si te portas más, va a venir el diablo y te va a llevar. Entonces, de repente, como hasta niño... los pecados mismos. Como niño tú experimentas algo que no reconoces. Lo relacionas con que, me estoy portando mal, es el diablo. Y no necesariamente es así, es simplemente algo que no conocemos, nadie nos habló de eso, entonces tú lo vas a interpretar como niño de esa manera. O cuántas veces también ha ocurrido, por ejemplo, que tu niño o tú mismo tienes esa sensibilidad, llegas con tu papá y le dices, es que estoy viendo esto, tu papá no lo ve, y como tu papá no lo ve, no existe. O el adulto que está al lado de ti, si él no lo ve, no existe, ¿no? Y te va a tratar... de una manera de ayudarte, porque no creo que todos lo hagamos con la intención de opacarle sus dones, de eso, de que lo dejes de lado, de que no te dé miedo, de que y es ahí donde yo pienso que se va cubriendo, ¿no? Con el miedo todos esos dones que podemos llegar a desarrollar. Hay una serie muy buena, que claro, es ficción completamente, pero a mí me encanta, en inglés, se llama Cosas Extrañas, ¿no? Creo que se llama Stranger Things. Oh, yeah, sí. Strange. Que habla mucho, por ejemplo, de todos esos... Bueno, en este caso no sé si en ellas son desarrollados, literal, de la protagonista, que es Eleven, que puede mover cosas con la mente, telepatía y todo ese rollo. Fíjate que voy a regresar a dos cosas que tú estabas mencionando. La primera, que decías de un niño que tiene estas visiones. Yo conocí una señora que efectivamente tenía esto y le pasó eso que me estás diciendo. Yo habré tenido en ese tiempo como unos 17 años más o menos, y ella estaba en la Ciudad de México haciendo una maestría para matemáticas. Ella era una científica, ni siquiera era una señora que no tuviera preparación, y la señora, o doctorado, algo así. Ella espero que todavía esté viva. Saludos, Irma, si andas por ahí. Vivía, era de Mérida, Yucatán, bueno, es de Mérida, y fue a la Ciudad de México a hacer esta maestría. Pues el chiste es que cuando era chica decía que en alguna ocasión tendría como 5 o 6 años, que fueron a una casa, no sé si le iban a comprar o qué cosa, pero dice que en ese momento ella se puso, se paralizó y vio una persona acostada en el piso. Y entonces ella le dijo a sus papás, oye, mira, está pasando esto, pero sus papás le creyeron. Y entonces ahí ella fue cuando se dio cuenta que ella tenía el poder de ver gente, tenía el poder de ver como decimos, ¿cómo se llaman? Personas que son videntes. Entonces en ese tiempo era una niña y le costó mucho trabajo. Dice que se impresionó bastante porque al final se dieron cuenta que sí, que en esa casa había fallecido una persona. Nadie podía ver este cuerpo excepto ella. Entonces para ella fue un shock, pero después su familia, sobre todo su papá, le ayudó a desarrollar este poder, como decimos, o esta habilidad. Y entonces ella pudo hacer cosas. Y después me pasó algún caso, que después esa es la segunda parte, ya se las platicaré después, pero en ese momento ella nos platicó eso, era lo que me decías hace rato. Entonces yo creo que depende de los papás. Si un papá, porque de alguna manera, voy a hablar de la Iglesia Católica, que es la que yo conozco, sé que la Iglesia Católica castiga mucho a las personas que tienen esta evidencia o que tienen por lo que decías, ¿no? Porque está muy relacionado con cosas del diablo o del pecado o cosas así. Entonces puede hacer que por eso se frene o se ponga un bloqueo y entonces esta persona no lo desarrolle. Pero yo siento que todos tenemos esa capacidad de desarrollarlo. Sí, nacemos con esas habilidades y pues se van bloqueando con el tiempo. O uno mismo, ¿no? Tal vez por el mismo miedo dices, no, yo ahí no me meto, ¿no? Así empecé a ver, pero no, gracias, yo estoy bien así. Tú. Sí. Pero ¿sabes qué, Leti? Antes de que entremos en detalle, que nos platiques de eso, yo creo que es muy buen momento como para documentarte. O sea, ya conforme estamos... más grandes, ¿verdad? Que ya podemos comprender mejor las cosas, empezar a buscar la razón por la que nos pasan las cosas. Yo recuerdo, yo soy también de los tuyos, yo creo que por eso nos interesa este tema,
Pero yo empecé a indagar en todo esto desde muy pequeña también, yo creo que aproximadamente por ahí de los 10, 11 años, porque también yo veía cosas que nadie más veía, experimentaba cosas que nadie más experimentaba. Entonces, en ese aspecto, pues las personas alrededor, oye, les da miedo, porque son adultos que crecieron a lo mejor con otras creencias. Y acuérdate que anteriormente, y no voy a meterme tanto en el tema de la religión, pero anteriormente había formas de controlar a las personas. Y una manera de controlar a las personas es, pórtate bien, porque si no viene el mal, ¿no? Entonces, cuando tú traes ese paradigma, pues lo que menos quieres es que a tus hijos les vaya a pasar lo mismo. Entonces ellos están viendo algo que tú no ves, oye, espérate, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, vamos a poner agua bendita. Y no estoy diciendo que no se deba de hacer, lo que estoy diciendo es que muchas veces a lo mejor sí traes este tipo de dones de ver estas energías, pero ¿qué pasa también cuando lo ponemos en una, como si una balanza? Y ¿qué pasa con tu parte, conciencia? La parte humana consciente. Sí, o como hablábamos, oye, ¿qué tal que yo utilizo no el 10% de mi cerebro, pero el 11% en comparación a otras personas, ¿no? Claro. Entonces, esa parte también, o sea, no necesariamente tiene que ser algo diabólico, no necesariamente tiene que ser algo malo, es una habilidad extra que tenemos. Pero volvemos a lo mismo, es el miedo a lo desconocido. Y siempre el miedo a lo desconocido creemos que es malo. Claro. Que no necesariamente, como dijiste tú hace rato, pero normalmente, y por desgracia, o sea, bueno, por desgracia, sí se ha relacionado mucho con estos fenómenos como decíamos, diabólicos hace rato, ¿no? Digo, están las cuestiones estas, por ejemplo, como la película El Exorcista, ¿no? El exorcismo, de que se le metió el diablo y cosas así. Entonces, yo creo que ese es el miedo que a lo mejor, como no conocemos, no sabemos cómo manejarlo, entonces por eso no nos soltamos, ¿sí? Pero te quiero comentar algo bien interesante que pienso que le ocurre a muchas personas y muchas personas han de estar de acuerdo conmigo. Cuando pasas por la pérdida de un ser querido, tú te das cuenta que existen cosas, existe vida más allá de la vida, porque muchas personas alrededor de ti te pueden decir, oye, no, estás experimentando estas ciertas cosas raras por tu dolor, porque no, o sea, uno sabe que no es así. Entonces, en mi caso he perdido varias personas y como que cada una, de una manera u otra, se ha comunicado. Entonces, ahí es donde dices, bueno, es una habilidad mía, es una habilidad que tenemos todos y simplemente yo la creo y otras personas no. Claro. Pero ya hay gente seria que se está dedicando al estudio de esto, Leti. Y, por ejemplo, a mí me encanta un señor que se llama Manuel Sáenz Agarra, que él no es vidente, bueno, no es psicólogo ni parapsicólogo ni nada de esto, pero es creo que es cardiólogo, me parece que es un cardiólogo, pero se dedica mucho a hablar con sus pacientes y él escribió un libro y el libro se llama La superconciencia existe, bueno, el título es La superconciencia existe, vida después de la vida, y lo escribe este doctor, sí. Entonces ya es una cosa seria. Yo creo que leí también un libro alguna vez de alguien que tiene un poco menos de credibilidad, pero también es bien interesante, que es JJ Benítez. El libro se llama Estoy bien. Y así te puedo dar una lista de varios libros de personas que ya se están interesando en el tema, pero ya desde el punto de vista más científico. Exacto, más científico, más serio. Fíjate que ahorita que hay un libro que también yo leí, no me acuerdo, ahorita no lo tengo a la mano, pero es una chica que falleció su hermano y efectivamente se llama Cartas desde el otro lado, algo así, o Cartas de mi hermano desde el otro lado. Y era lo que estaba pasando. Ella se volvió un vehículo para una carta que su hermano estaba escribiendo y que ella era la que lo estaba escribiendo por él. Y era a partir de esto, de un hermano que había fallecido. Y bueno, yo lo más lejos, a ti te pasó y yo acabo de perder a mi papá mi papá biológico acaba de fallecer hace casi mes y medio. Y nos han pasado unas cosas que vamos a llamarles milagros, porque mi hermano acaba de tener un accidente que te lo juro que está vivo, en serio. De milagro, en serio. El carro se volcó así completamente y él está intacto. O sea, tú ves, el techo está aplanado, así horrible, lo pudieron sacar todo, te digo, gracias a Dios está bien. Y esto pasó un poquito después de que mi papá falleciera. Entonces, yo digo que mi papá lo cuidó.
Eso claro. La otra sucedió también que estoy buscando un banco y no encuentro en la Ciudad de México y me paso la salida y luego mi hermano me dice, vete a otro, precisamente porque como pasa el accidente, yo entonces sigo haciendo unos trámites para mi papá, de lo de mi papá, que estaba haciendo mi hermano y como ya no puede, entonces yo le digo, pues yo lo hago de una vez ahorita, dime en dónde hay un banco, yo voy. Entonces él me iba a dar el mapa y todo y le digo, no, ¿sabes qué? Mira, aquí hay a 2 cuadras hay uno. Bueno, pues me voy, me meto al banco y me encuentro una persona muy especial. No voy a decir la historia porque no, aparte ni siquiera vale la pena, pero hubo un encuentro con una persona que tenía yo que ver en ese momento y que mi papá, estoy segura que me la mandó. Me mandó a ese lugar en ese momento, a ese banco. Si no es mi papá, es algo, es la energía, es yo qué sé. Es algo que los momentos se encontraron. ¿Te acuerdas del libro que te llevaste? ¿Cómo se llama? Circunstancias, no, Circo Destino. ¿De Deepak Chopra? Sincrodestino. Que son circunstancias casuales, pero que pasan por una razón de ser. Claro. ¿No? Entonces, entre eso, y bueno, hay otras más, ¿no? Pero este es así como más general y lo más cercano que he tenido, pero me imagino que a ti también, ¿no? Ahorita sobre todo con el fallecimiento de tu esposo, pues seguramente debe de haber cosas. Y bueno, después te platico otra también que le pasó a mi hijo, creo que lo habíamos mencionado anteriormente, de que había fallecido su directora de escuela y que entonces una vez mi hijo me dijo, tengo que mandar un correo electrónico, pero mi hijo tenía como 11, 12 años, ¿no? Y entonces le dije, ok. Y entonces, ¿me ayudas a mandarlo? Sí, entonces ya se lo mandamos y él ya tenía su correo electrónico, pero entonces ya le mandamos al esposo de la directora que había fallecido, al esposo. Bueno, pues ya pasa. Y entonces pues se comunica él conmigo y me dice, lo que pasa es que yo ese día en particular, ella acababa de fallecer y a los 2 o 3 meses mi hijo manda este correo. Y entonces se comunica conmigo este muchacho y me dice, es que tu hijo me acaba de contestar algo que yo le pedí a esta señora. Le dijo, ¿cómo le hago para poder pasar este duelo que la estoy pasando muy mal? Y mi hijo le contestó, todo va a estar bien, que sigas adelante. Ese fue el correo, porque yo ni siquiera lo leí en ese momento. Entonces, esas son cosas, claro. ¿Cómo lo llamas? Coincidencias, diosidencias, sincrodestino, todo esto, pero está allí. Y entonces, ¿qué explicación científica le puedes llamar? No sé, porque además, o sea, mi hijo no tenía tanta conexión con el esposo, sí nos hablábamos y todo, pero no era así como para que hubiera esta vía. Pero bueno, tú platícanos mi historia. Uy, es que son muchísimas. Danos pero una, la más cercana. Mira, yo creo que la que las personas tal vez van a poder aceptar un poquito más como historia paranormal, o sobrenatural en este caso, es la historia de cuando muere mi marido. Tengo muchísimas de cómo mi marido se comunicó, no nada más conmigo, y las cosas que pasaron, que si yo hubiera estado sola, Leti hermosa, hubiera dicho, me estoy volviendo loca. Que sí me estaba volviendo loca por el dolor y todo, pero cosas que no había manera de explicarlas, pero que quien sea que haya mandado estas señales, llámale la energía de mi marido, Dios, quien quieras, se aseguró de que no hubiera de que no nada más fuera yo, sino que hubiera 1, 2, 3, 4, y en este caso un montón de gente cuando ocurrían las cosas, porque de haberlo dicho yo creo que yo estaría ahorita en el manicomio, alguien me hubiera puesto ahí, ¿no? en un centro de salud. Pero te voy a decir yo creo que la que es un poco más no creíble, pero al mismo tiempo dices, wow, o sea, la coincidencia, ¿no? Ya después de que él muere, nosotros estábamos en el proceso de vender una propiedad cuando él muere. Entonces, ya cuando él muere, la casa por alguna razón se quitó de la venta, y después de que él muere se vuelve a poner a la venta. Pero ya ahí la ciudad, como sabes, pues pedía que llevara comprobante de algunas cosas que sí se hicieron en la casa o no, y
ya no estaba él. ¿A quién se le preguntaba cuando era él el que había hecho todo esto, ok? Entonces, bueno, yo tuve que hacer un montón de circo, maroma y teatro para poder hacer eso. Cuando finalmente la casa se vuelve a poner a la venta, me dicen, ok, ya está listo, se aceptó la venta, se aceptó la venta y compra. Y resulta de que la única cosa que pedían, pedían 3, y no me acuerdo cuáles eran las otras 2, muy, muy simples, pero la que era más complicada y a la vez muy simple, ¿sabes que arriba de las estufas hay nosotros le llamamos campana? La campana. ¿Sí? La campana, el extractor, exacto. Bueno, los extractores en la parte de abajo tienen 2 parrillitas, que es por donde se extrae, ¿no? Pero cuando tú necesitas limpiarla, porque ahí es donde se acumula mucho el cochambre, es un filtro. Entonces lo quitas, ¿no? Al momento en el que esa campana se instaló, y era una campana esa casa nosotros originalmente la habíamos pensado para nosotros. Entonces tenía cosas muy específicas que mandamos traer de diferentes lugares. Esa campana era una campana especial, que se había, de edición especial, que se había mandado traer de no sé dónde. Entonces, cuando vamos a vender la casa, dicen, pero es que le hace falta eso, esa parrilla, el filtrito, exacto, el filtro. Entonces, no podíamos seguir, y las personas dijeron, y si no se consigue, entonces creo que querían un descuento así exagerado y ridículo, 5 o 10 mil dólares, no sé cuánto, pero no podíamos seguir con la venta hasta que no se pusiera el bendito filtro. Bueno, estuve 3 días corriendo por el filtro, haciendo llamadas, la campana estaba descontinuada porque no sé si no habían hecho más o en ese momento no había. Total, ni modo, me di por vencida. Dije, bueno, ni modo. Pero ¿sabes qué? Le dije a mi marido, tú decidiste irte en este momento sin haber vendido. Yo con el coraje, ¿no? Le dije, entonces tú te encargas de este detalle, porque ¿qué voy a hacer? Y lo dejé, se me olvidó. O sea, en el momento fue el coraje de decir, la impotencia, no coraje, la impotencia, la frustración. Porque no tenían el conocimiento. Claro. Entonces, ¿de ahora qué voy a hacer? No sé ni dónde la compraste. Bueno, total. Todas las tiendas que te puedas imaginar, hablé, todo mundo buscó la bendita campana. Se hizo ya, la casa estaba completamente limpia, lista para entregar. Nada más la dichosa, nada más el filtro. El último día que fuimos, ya resignados a que íbamos a tener que cambiar la campana o dar un descuento ridículo, no sé cómo mi yerno baja a la parte de abajo, al basement. No tiene nada que estar haciendo en el basement. Baja al basement y en la parte hasta más al fondo, donde nunca nadie se metería, en una ventanita de este tamaño, que nadie abriría porque la ventana está cerrada y es de las que da abajo de la casa. Ya sé cuál. La abre y me dice, Mavi, necesito que vengas a ver esto. Le digo, ¿qué dice? ¿No es esto parrillita la que estás buscando? Yo, a ver, no creo. No, ¿cómo crees? O sea, demasiada coincidencia. Además, deja tú. Había piso encima, o sea, no había manera, esa ventana no había manera de que la parrilla hubiera caído ahí. Porque había piso encima de la casa, es estas que van hacia adentro de la propiedad, abajo en la fundación. Entonces, cuando me dice eso, le dije, ¿cómo crees? Me dice, ven. Bueno, mete la mano y la saca así, pero como si alguien hubiera llegado y le hubiera dicho, ve a ese lugar. Ahí estaba, nueva. Entonces, ahorita la gente ha de estar pensando, bueno, a lo mejor tu marido la llevaba cuando se empezó a construir esa casa X y ahí la puso y después, ¿no? Aún hubiera sido así. ¿Cuál fue la coincidencia de que cayera justo el día antes de que estábamos por darnos por vencidos? O sea, y además él no tenía nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. No había nada que él estuviera haciendo ahí. Él siguió un llamado a su corazón que le dijo, ve allá abajo y saca la bendita parrilla. Y yo así como que, es cosa que hasta ahorita nadie lo podemos creer. Porque si me hubiera ocurrido a mí sola, te digo, hubieran dicho, ay, es el dolor, es su desesperación, eso. Ahí estábamos muchas personas, incluyendo la persona que estaba vendiendo la casa, mis hijas, yo, mi yerno, y todo el mundo nos quedamos con la boca abierta porque fue increíble eso que sucedió. Pues sí. Y a ver, ¿denle explicación a eso? Ajá. No hay explicación. Entonces lo único que cogí la perrillita y le dije, gracias. Pues sí, o sea, gracias, y la pones y se acabó. Y nos fuimos, porque literal, ese fue el cierre de esa propiedad, de la venta de esa propiedad. Pero sí, pasan esas cosas. Increíble, sí. Hay otra historia dentro de esto de
de coincidencias y demás. No sé si te la comenté el otro día. Hace muchos años también, yo tendría como 7 años, estábamos en la primaria. Mi mamá, acabamos de ir a dejar a mi papá, a mi padrastro, con el que yo crecí. Lo dejamos en el aeropuerto y mi mamá dice, ay, no vamos hoy a la escuela, no los llevo a la escuela, me los llevo a casa de la abuelita. Nos fuimos a casa de mi abuelita y ella vivía en un primer piso y ella era de las que dormía a las 12 y se despertaba a las 9, 10 de la mañana, pero esto era como las 8 de la mañana o antes, porque veníamos del aeropuerto y nos iban a ir a dejar la primaria. Entonces llegamos y uno de mis hermanos le toca en la ventana para que nos abrieran, porque siempre teníamos la costumbre de tocar ahí. Pues viene mi abuelita, así como, ay, que me acaban de espantar. Tu abuelito me estaba diciendo que iba a temblar. Mi abuelito tenía 6 meses de muerto. Y entonces, tu abuelito me acaba de decir que va a temblar. Ustedes sí me acaban de espantar y ustedes con el ruido. Bueno, pues estamos ya en la sobremesa platicando, bla, bla, bla. Y en eso habla una tía. Y le empieza a platicar la vuelta, sabes que siempre el tema del día, y entonces ese se lo echó otra vez. Y entonces a la hora que le está diciendo, empieza un temblor, pero de esos señores temblores. Y mi tía, precisamente esta tía, vivía en México. Hay un parque muy famoso que ahora ya está muy gentrificado, se llama Parque México, hacen muchas películas ahí y todo. Bueno, pues su edificio en particular tenía todo el balcón eran vidrios, era de vidrio. Se le rompieron, bueno, la pared se le cuarteó. Sí. Entonces fue una cosa muy difícil, pero qué chistoso, cuando la tía habla y le dice esto y empieza a temblar, y como dices tú, son estas cosas que suceden, que dices, a ver, la abuelita que tiene telequinesis, o sea, ¿qué fue lo que pasó? El abuelo acaba de fallecer, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero te quedas en el amor, a lo mejor sí y a lo mejor no, pero como hay mucha gente entre todo esto, pues no hay forma de que digas que es una persona nada más, porque mi abuelita a lo mejor todavía está en su duelo, o sea, ¿no? Sí, pero resulta que no, que es cierto. Aunque sí te voy a decir que yo crecí, como dices tú, a ti te pasaron a ti cosas. A mí, en mi familia nos pasaron. Estas cosas que le pasaban a mi abuela eran muy comunes, muy, muy comunes. Perdón, eran tan comunes que ya ella sabía cuando, por ejemplo, ella sentía cuando los espíritus venían o gente que acaba de fallecer, yo qué sé, ¿no? Porque en 2 o 3 ocasiones. Entonces, ella sabía y decía, pues cuando algo así pase, pongan flores blancas, un vaso con agua, tiene que ser transparente, no de plástico, de cristal de preferencia, vasos, flores blancas, agua y una veladora blanca. Y recen a esa persona para que pueda encontrar su camino. Entonces ella ahora sí que nos educó con eso, porque a ella le pasaba tiro por viaje. Y esa es una de tantas, ¿no? Otras más y muchísimas más, pero esa es una de las más fuertes. Y la otra, y esto es ya para que también nos des la otro ejemplo también tú, porque me encantan tus ejemplos. Gracias. La otra fue que por parte de mi abuelo, exactamente, que te digo que había fallecido mi abuelo, él habrá fallecido un sábado, lo habrán enterrado el lunes, y entonces el miércoles, la hermana de mi abuelo, ella era medium. Realmente nunca hablé con ella, nunca supe, sé que hay libros en la casa de ella y todo esto, pero ella, yo tenía como en ese tiempo, sí, pues yo estaba chavita, 7, 8 años. Bueno, muere la tía, no, espérame, muere el abuelo, y luego mi mamá se encargó de esta tía porque era soltera. Entonces nadie quería hacerse cargo, ya una persona mayor, ya sabes, es muy difícil, entonces la pusieron en un asilo. En México no es muy común, por eso lo menciono. Entonces mi mamá se encargaba de ir cada semana a verla. Por eso, entonces ella era el contacto, y entonces el miércoles le hablan y le dicen, pues fíjese que su enfermita ya falleció. Ay, sí, pues ¿a qué hora habrá sido? No, pues resulta que falleció a las 11:15. Y entonces dice, a ver, espéreme, pero es que son las 11:15 ahorita. No, señora, son las 1:30. No, pero es que son las 11:15, mi reloj. A ver, espéreme, dice, ¿sabe qué? Acabo de enterrar a mi papá, a lo mejor estoy todavía en shock, déjele hablo. Y sí, efectivamente su reloj se paró a las 11:15 porque era todavía de manecillas, y la tía se comunicó con ella para avisarle.
esa es la explicación que le damos. A lo mejor hay otras, pero esta es la única explicación lógica, vamos a llamarle, que le puedas encontrar. ¿Cómo puede ser? No sé, todo lo que te digo, para mí es todo energía. Entonces la energía es como la estás transmitiendo, como la estás moviendo. Claro. Y hay ejercicios supuestamente para que tú puedas desarrollar. Sí, sí hay, y seguramente hay personas también que están más listas para desarrollarlas que otras, y también yo creo que en muchos casos el miedo que nos llega cuando se te presentan las cosas, o una de dos, o la aceptas y le continúas y te abres a lo más que va a ocurrir, o lo detienes. Exacto, eso es lo que yo creo que sucede. Bueno, Mavi, ¿qué te parece si detenemos ahorita el programa para que nos vean la próxima semana y continuemos con este tema grandioso, segunda parte, paranormal, sobrenormal, y le paramos en este momento y nos aventamos otra sesión? A lo mejor podemos invitar a alguien que nos platique alguna experiencia, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, sí, me encanta. Y si quieres, y para que ustedes también se queden con el pendientito, en la próxima te voy a contar cómo me avisó mi marido que había muerto. Ah, sí, me parece. Bueno, así es que estén listos. La próxima semana vamos a continuar. Sobrenatural, paranormal, danos un tema. Aquí con Leticia Naya y Mavi Barraza. muchísimas gracias. Los esperamos, amigos.